Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy nos encontramos aquí en la región del Biobío, muy cerca de la ciudad de Concepción, con el gran músico, guitarrista, educador, don Paolo Murillo. ¿Cómo estáis, Paolo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siéntase como en su casa, Eso es. porque es su casa. Estamos aquí en el estudio de Paolo, quien muy amablemente nos recibió el día de hoy. Y quería conversar contigo, Paolo. Han habido muchos colegas guitarristas que me han hablado de ti. Bueno, yo te sigo hace muchos años en Instagram, videos que subías antes a YouTube. Cuéntanos de dónde viene esta pasión por la guitarra. ¿Cuál fue tu primera guitarra? Me gustaría hacer como una especie de registro histórico de tu carrera aquí en el canal. Tengo algunas fotos de chiquitito con guitarra y recuerdo muy bien que mi abuela estaba en un conjunto folclórico. Yo veía que ella tocaba guitarra, que mi tía tocaba guitarra, mi tío tocaba guitarra. Y me dijeron, debería aprender a tocar guitarra y yo dije, no, muy fome. Ya. Como a los 5 años. Y después apareció la guitarra eléctrica. Entonces, esa como que me sedujo más a los 11 años. Y ahí estaban los prisioneros todavía, después de los estadios nacionales. Entonces, eso me empezó a cautivar y a entretenerme con los vecinos con los que jugaba la pelota, tratar de hacer sonar una banda. A ver si esta guitarra hace esto, el bajo podría hacer esto. Me decía el tío que yo lo oía tocar que fue súper importante el hecho de que él sacaba canciones a oído de la radio. Entonces yo como niño veía normalizaba que alguien pudiese escuchar la radio y sacar la canción y poder tocarla. Y después a los años me entero de que él tampoco es que la sacaba bien, ¿cachai? Como que le Sí. achuntaba algunos acordes, pero en mi mente de niño yo no veía el detalle, solo sabía que se podía hacer. Entonces como que no me limitaba. ¿Cachai? Que uno de repente piensa cosas y esas creencias te hacen que tú mismo te limites. Entonces yo tenía esto de que un tío podía sacar canciones de oído y que era normal. Y que era normal que la gente toque guitarra. ¿Ya? Y ellos no tocaban, no se dedicaban, hacían sonar la guitarra, ¿no? ¿Cachai? Entonces ahí a los 11 años empecé a jugar con los vecinos, a tocar los temas de los prisioneros, a sacar los acordes, por ahí alguien investigaba, que otra persona se sabía y le enseñaba las canciones y empezamos a divertirnos por ahí. Después en ese disco del Estadio Nacional, el Jorge González en una parte dice, creo que en Mentalidad Televisiva, dice, eh, y después editamos esto y hacemos que sonamos como los tres. Y de, los tres, vamos a investigar ahí. Y en ese tiempo todavía no estaba YouTube, no era 2006 todavía, era 2000, 2002, 2003. Y ahí empecé a escuchar los tres y quedé loco con como con el virtuosismo que tenían el manejo de los instrumentos. Después caché que los tres estaban separados, entonces que existían los bunkers. Empecé a escuchar los bunkers. Y así me fui armando como de una base de música chilena siempre. Primero que todo, y después tocando ya, entrando a los concursos de bandas, ¿cachai? Y ahí habían categorías de componer, ya hagamos canciones. Y ahí empezó como ya a tomarse más tiempo en mi vida porque yo quería jugar a la pelota todo el día y en un momento a los 15 años ya estaba entre 50% jugar a la pelota, 50% guitarra. Y después empezó la guitarra a tomar prioridad. ¿Y cuál fue tu primera guitarra? La primera guitarra propia fue una que me compré después de... Me puse a hacer completos para comprarme una guitarra acústica, ¿Ya? que todavía existe por ahí. Mi abuela vive por allá, por acá cerca también en la comuna de Chihuayante y debe estar por ahí la guitarra, que claro, hice como unas ventas por ahí. Me acuerdo de vender completos, de vender ciruelas, así, las cosas que encontrara para poder comprar esa guitarra y con esa ya me pude entretener, pero al menos ya había una guitarra en la casa sonando o un par de guitarras, ¿cachai? Y yo soy zurdo y tocaba para la derecha porque o si no tenía que darle vuelta a todas las Todas las cuerdas cuerdas. y después volverla a dejar como estaba, entonces aprendí a tocar para la derecha, ¿no? Guitarra de palo, la Sí, de guitarra de nylon. palo, claro. Y ahí con la que me compré era un poquito mejor, pero igual como de la gama más baja que puede haber. Y ya más adelante empezó la primera guitarra que fue la eléctrica, fue la Telecaster. Ya. Sí. Y de ahí pasaron mucho tiempo para poder seguir
comprar una segunda guitarra y ahí ya se empezó a hacer más fácil y más frecuente la compra de guitarras. ¿Y por qué la Telecaster? Yo creo que porque veía que el Ángel Parra tocaba con esa Telecaster y yo Ya. quería, no tenía tanta noción de cuáles son todas las posibilidades, sino que quiero esa, porque lo usa el Ángel. Ya. Yo creo que eso nos pasaba a todos, como que Sí, veías, no sé, a Jimmy Page y querías una Les Paul, o veías a Eric Clapton y querías la... y sí, no sabías ni cómo sonaba, uno no, veía como como... copiarle las zapatillas a un Claro, referente que tenía. claro, ¿No? tal Así. cual, tal cual. ¿Y ahí tuviste algún profesor que te explicaba o fue más, fuiste más autodidacta? No, fui autodidacta en ese sentido porque yo era busquilla, sí, ¿eh? Yo era busquilla, sí. Había un coro de iglesia que tocaba, un guitarrista que tocaba más o menos. Yo iba a escucharlo a las 9 de la mañana a la misa para ver qué cosas hacía en tal acorde, así, Ya, a ese level. Veía a alguien tocando en la calle y me llamaba la atención, lo estudiaba todo el rato. ya. ¿Cachai? Le sacaba el rollo, está tocando esto, ya, está sobre este acorde, ese acorde no lo conozco, a ver, voy a llegar a la casa a darle y empezar a probar nota por nota. ¿Qué cosas me podían sonar sobre un acorde? A probar combinación de acordes una por una y sacar conclusiones. Entonces después todo eso derivó a un estudio que cuando apareció YouTube me lo devoré. Sí, 2006, todas las lecciones sobre un tema, todas. Así llegaba a página 10 a cachar que todos los videos sobre algo. Una obsesión que tenía, pero yo fui obsesivo desde chico. Como le daba hasta hacerla. En cosas hasta irrelevantes, así como darse vuelta a un juego. Ya, Voy a pasar la etapa hasta que no voy a parar hasta conseguirlo. Asimismo lo hacía con escuchar la música que quería sacar, con estudiar algún tema que me interesaba. Entonces, después cuando apareció YouTube, estaba en mi salsa. claro. ¿Cachai? Yo por suerte no me obsesioné con otros pasatiempos, sino que estaba en mi salsa y con la música. Hay personas que de repente pasan jugando play, ¿cachai? Con los amigos y ese es lo que les gusta a ella. Yo estaba estudiando ahí guitarra, ¿cachai? Y me leí todos los libros que había en ese tiempo. ¿Y ahí qué música escuchabas cuando eras adolescente? ¿No? Mira, pasa que escuchaba harto rock chileno, como te decía, y ahí empecé a ver la influencia de la influencia, a leer entrevistas. Ya. Entrevistas de las bandas que me gustaban primero y como ir a la fuente, ¿cachai? Ya. De dónde venía? Ya, los Beatles, después empecé a investigar y ahí empecé a escuchar música como de bandas. Me pasé como por la línea de la historia del rock, escuché a Jimi Hendrix, empecé, pero no rayé tanto con algo en específico hasta que descubrí el fingerstyle, Ya. que se trata de tocar esto, de repente llevar tres cosas a la vez. eh, Ritmo, bajo, eso me gustó caleta, porque era exigente pues, tocar melodía. Eso lo encontraba muy entretenido, como que te suenen dos guitarras a la vez y la uñeta, porque te suena con uñeta y uno piensa que está con esta uñeta. Y ya hace esta uñeta te deja te ocupa el dedo índice. Claro. Entonces ahora que hay más libre y estas uñetas antes no existían acá en Chile. Costaba o tenían la punta muy larga y eran incómodas y había que acostumbrarse nomás. Y después empezó esto de importar cosas de afuera y ahí ya se hizo todo más fácil. Pero ahí yo me rayé con guitarristas así, gracias a YouTube también, que nos da esta posibilidad de ver qué está pasando al otro lado del mundo. Y yo veía que había un guitarrista viejito que la lograba y tocaba genial, que era Tommy Emmanuel. Tommy Manuel. Y ahí las limitaciones que te hablaba, pues yo decía, cuando sea viejo voy a llegar a ese nivel, porque veía que ese viejito tocaba mortal. Entonces yo decía, cuando sea viejo voy a tocar eso. Y de repente empiezo a descubrir que chicos que iban al concierto de él le empezaron a mostrar cómo tocaban y se influenciaban y les cambiaba la vida. Entonces ellos empezaban a mostrarle sus cosas y empecé a seguir a los niños, a hablarle con ellos, a hablar con ellos como
a los 16, 17 años, con traductor Google. Yo creo que le enviaba mensajes así súper mal redactados y me comunicaba, tú tocás y vivís de esto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un disco? A ver, muéstrame. Y empecé a cachar todo ese mundo y eso me ayudó mucho a lo que te hablaba recién, que para mí primero era, cuando sea grande, cuando sea viejito, voy a llegar a ese nivel. Y ahora estaba viendo que cabros jóvenes de mi edad estaban llegando a un nivel, quizás no al de él, pero sí se acercaban bastante y hacían sus propias covers. Y yo dije, ahí está, po, eso es lo que quiero hacer y lo puedo hacer ahora. ¿Cachai? Una cuestión de limitancias que uno se hace mentalmente porque no ve a nadie haciéndolo, entonces piensa que eso no existe. Y ahí ya me obsesioné brígido con el estudio, pero me fui a estudiar a Santiago, sonido, año y medio. Yo la única cosa que quería hacer era estar en un lugar solo para estudiar. ¿Cachai? En que en los tiempos libres de eso me ponga a estudiar guitarra. Y ahí hay una historia súper bonita que me pasó estudiando ya el segundo año. Ya, a mí me iba súper bien, me eximía de todo y podía haber terminado de estudiar, pero caché que tuve un sueño, que soñaba que estaba yo en las mismas salas de la YEP y estaba haciendo clases como profe, porque estudiaba sonido. Y a nosotros en las clases nos hacían grabar bandas, de repente reunir grupos para poner en práctica lo de las máquinas y todo eso. Y soñé que yo estaba haciendo clases a una banda y de repente sugerí una idea musical y los de la banda me dijeron, profe, ¿por qué no fue músico usted? Y se van. Y yo me quedo llorando en el salón de clase y lo único que quería hacer era volver a tener 19 años. Quería volver el tiempo atrás. Y lloraba, lloraba, no podía salir de ese sueño. Era así una cuestión frustrante que me dolió. Y de repente, de pasar mucho tiempo ahí llorando solo en la clase, despierto con 19 años. Y yo dije, esto es una señal, ¿cachai? Esto me lo voy a tomar en serio. Y yo lo único que estaba pidiendo era volver a tener 19 años y ahora los tengo. Y estoy ahora para dedicarme a lo que yo quiero y a lo que me hace feliz. Ese día sí fue de esos días que te marcan y fue fuerte porque yo llamé contento avisando que ya no iba a estudiar más. Imagínate. Avisando, no preguntando ni nada. Así como, y me decían, pero si te queda tan poco, te queda un semestre. Termínalo. Y yo, no, que ahora tengo la energía, ahora quiero... Sí. Si no es ahora, en un tiempo más ya no va a ser lo mismo. Quiero aprovechar esta energía y dedicarme ahora a lo que me gusta. Y me volví a Conce y me obsesioné así de practicar. Mi rutina era, mira, y para ordenar la idea yo le dije a mi abuela, manténme un año y yo me convierto en un buen guitarrista. Necesito un año. Y no sé cómo, mi fuerza de voluntad me llevó a, que tampoco es algo tan sacrificado, pero levantarme a las 8 de la mañana a tocar, a las 8 tocando. O sea, me levantaba antes para que a las 8 empezara la rutina y de 8 a 1 tenía 5 horas ya practicadas. De 1 a 2 almorzaba, de 2 a 6 tenía 4 horas más practicadas. ¿Y qué pasaba a las 6? Salía mi polola, entonces a las 6 pololeaba, la iba a dejar y en la noche 2 horas más. A las 11 a dormir. Y así ensayaba 11 horas todos los días. ¿Y ahí qué es lo que ensayabas? ¿Tenías...? Ahí yo cachaba como veía lecciones de guitarra del estilo que hacía yo y me propuse hacer un disco de temas chilenos, icónicos, que es mi primer disco que se llama Chileno, Fingerstyle, donde toco cositas así como Un año más, por ejemplo. Y así fui buscando como autores chilenos que me influenciaron o me inspiraron más que influenciaron. Y hice un disco de música chilena en ese tiempo. Y como estaba todo el día metido y me hice un repertorio también que salía a tocar aquí en Conce de covers, pero música fingerstyle, no se me hizo difícil hacer algo así. Estaba todo el día, respiraba eso, entonces se me venían solas las ideas y ahí ya fue una obsesión cuática de estudiar. Estudié un año así, sin parar. Y si me mandaban a comprar iba corriendo. Y si un amigo me decía, oye, estoy cerca de tu casa, no puedo, así. No es algo que esté recomendando, solo estoy transmitiendo lo que hice yo en ese tiempo. Por suerte se me quitó después eso de ser tan talibán para la cosa.
pero sí seguí practicando. Ya, Ya no no eran 11, eran 6, ya. eran 4. Y hasta ahora ya no... me dio una buena memoria muscular que ya no practico. Ya no toco guitarra, ¿cachai? Ya estoy más dedicado a las clases y esas cosas. Claro. Nosotros siempre en el canal decimos los 10 minutitos. Ah, Tú te tomás 10 minutitos de descanso. sí, sí, no era acuático. Pero eso me hizo ¿Y ser cómo bueno. manteníais la motivación, güey? No tengo idea, solo estaba obsesionado por eso. Igual Mm, las historias que leía, que vamos de nuevo a las creencias mm, que te limitan de repente, y cuando tú veías a alguien que está haciendo algo, lo encontráis como más normal, ¿cachai? Entonces yo leía la historia de Tommy Manuel, y él era más brígido en cuanto a ensayo y no tenía las herramientas que tenemos en YouTube, sino que una grabadora, y trataba de escuchar en la radio que ojalá tocaran la canción para poder Ojalá sacársela. sonara Sí, decente po. también en la radio. Y así la Mm, historia de los otros guitarristas, las otras ramitas que iban saliendo, eran iguales, po. en todo lo mismo. Cabros que se levantaban a las 4 de la mañana porque en la noche estaban los hermanos molestando, entonces leía ese tipo de cosas y normalizaba. Mm, Y estaba muy... Yo siempre he sido hiper concentrado en una cosa, es ya. como para ser especialista, y ahora lo hago en las clases, ¿cachai? Pero tener eso, esa, no sé si llamarla habilidad, porque también es debilidad para algunas cosas, no podía hacer dos cosas a la vez, Ya. ¿cachai? Pero podía hacer una muy bien, y eso me ayudaba a estar centradito Mm. como en la meta, que era tocar lo mejor que pueda. ¿Y en ese tiempo no tenías alguna banda, no tocabas con otros músicos? ¿Era más un estudio solitario? Sí, por suerte en ese tiempo no tenía bandas porque si no, no hubiese podido practicar tanto. Ya. Y ya después de 2 años empecé a formar agrupaciones, Mm, tocar con bandas. El mismo Álvaro después me llamó para hacer los Unplugged, los 20 años del Unplugged. Y fui telonero los tres, ¿cachai? mm, Entonces, como que irse para Santiago, empezar a tocar con otros músicos, mm. empezó a que yo fuera dejando de lado un poquito el fingerstyle y me dedicara más a tocar con otra guitarra, a pensar los arreglos de una manera distinta. Ya no estáis haciendo sonar la banda, sino que tenéis que dejar que el bajista toque y tú haces otras cosas. Mm. Entonces ahí empezó como el 50 y 50, y después ya incluso ya se terminó yendo más foco en las bandas que en el estilo que fui dejando de lado. Ya. ¿Y en la Telecaster a qué guitarra te pasaste, te acordáis? Sí, mira, de la Telecaster me pasé a una Guild de acústica que me la vendió el Cutiaste, Ya, que mira. tocaba con la Javiera Parra en ese tiempo, y que estaba bastante bien para el estilo. Y de repente el estilo me empezó a pedir ese golpeteos, ¿cachai? Y tenía que ser una guitarra con micrófono. Entonces ahí es donde llega la Maton. Vendí esta guitarra, estoy leseando. La guitarra se la vendí al Cutiaste. Yo Ya, la compré en la tienda Fender, ahí ya. está, sí. Y claro, me compro esa guitarra, y esa es la típica con la que aparecí en todos los videos de YouTube, y con esa me quedé mucho tiempo, mucho tiempo. Y estas guitarras que tengo atrás son recientes, son de la época después de la pandemia. Pasó mucho tiempo. Sí, después de que estudiabas todas estas horas, ¿cómo nace esta? Porque ahora estás tocando en los Petinelli, tocas con Álvaro Enríquez, te dedicas a las clases. ¿Cómo fue La transición, la transición, eso? sí, con el Álvaro siempre quedamos conectados después. A todo esto, ese disco que te mencionaba, el chileno, Mm. hice un cover de los Petinelli, po. Un hombre muerto en el ring, donde tocaba pam, pam, pam. Y junto al... ¿Me puedes tocar un poquito? Lo estoy inventando ahora porque parece que no era así. ¿Cachai? Como ese tipo de cosas de Buenísimo. mantener el bajo ahí. Cuático esto, como que de repente este tema no lo toco hace 8 años. Pero lo tengo transcrito en tablatura, entonces me pongo a practicar un ratito y era Ya así. te sale el Sí. grifo. Bacán. Y de haber dejado registro de todos los videos que tenía para que no se me olvidaran Mm. la exposición y todas esas cosas. Ya, pues, con el Álvaro empezó por eso mismo. Él le llegó de alguna manera,
Y después supe que a Jorge González también le llegó la amiga mía, ¿En que serio? esto Mira. se transmitía entre los músicos. Qué buena. ¿Cachai? El jefe, por ahí hay unos tweets donde decía, oh, el cover que hiciste Mira. de Violeta Parra, cosas así como que los músicos les llamaba la atención harto. Entonces ahí el Álvaro me comentó cuando hicimos el Unplugged que él estaba esperando la oportunidad de que se diera algo acústico como para poder invitarme. Entonces después de esas fechas nosotros quedamos contactados y por WhatsApp siempre hubo una manda de videos de YouTube, mira este lick, mira este guitarrista, sácate esta canción, yo le mandaba, esta me la sé, mira, y siempre hubo como esa onda. Entonces después toqué con el Álvaro solista, ¿cachai? El disco, el homónimo que hizo el 2004, hizo unos conciertos y me invitó. Después me invitaba a tocar con los tres y como para la banda, que fue entretenido, es igual porque una vez me voy bajando el escenario después del teloneo y, y el Álvaro me dice, para la otra toquemos un tema juntos, po. Entonces yo dije, ya, pues para la otra te invito a tocar un tema. No, pues yo te invito, tú vas con los tres. Y ¿sabéis qué? Hoy día mismo, he barrido el sol, date 2 vueltas, y se va subiendo. Y yo dije, chuche, ¿qué toco, po? Si no es tan como llamear sobre un acorde así estático. Y yo me sabía como 8 solos del ángel. Entonces Ya. toqué 2 solos del ángel en el Coquimbo. Y ahí de repente el Álvaro me dice, oye, súper bien los solos, pero no toqué solo del ángel, toca los tuyos. Toca los tres. Ya. Una semana más teníamos que tocar de nuevo en otra ciudad. Y claro, ahí fue con los míos. Hice 2 vueltitas y ahí los toqué y dije, ahora sigo. Oye, la vuelta que te diste como de estar estudiando los tres cuando empezaste a tocar con... Sí, pues, Qué no, buena. bonito eso. Sí. Y para los Petinelli me llamó él mismo, me dijo ahí que quería avisarme de que estaba dentro de la fila de Petinelli. Así que de ahí hasta ahora, creo que eso fue hace unos 3 años atrás. Y puta, un sueño estar tocando con el Álvaro siempre. Después empezáis a mirar para atrás cuando uno de repente tenía esto de... Yo pensaba que todos tenían secretos, que manejaban el amplificador de una forma especial, que nadie más tenía acceso, que el sonidista y el roadie se sabían unas mañas por ahí, y después ya, ¿cachai? O empezáis a aprender de eso mismo y no lo veis como algo tan lejano, ¿cachai? Yo lo veía de público y decía, no, está inalcanzable llegar a tocar así o a sonar así. Y, y es bacán recordar eso de repente porque uno normaliza la vida que tiene nomás y te, te, te deja eso de ser agradecido, ¿cachai? De, oh, he cumplido las cositas que alguna vez soñé, ¿cachai? Bonito eso. Y después, claro, entre medio de que iba formando bandas, empecé a hacer clases, como primero para generar algún tipo de lucas viviendo en Santiago. Y ahí fue mutando esta obsesión de estudiar el instrumento, porque yo siempre fui estudioso y tenía todo anotado, ¿cachai? Todo para mí. Como que clasificaba todas las cosas para mí, para yo ser mejor, porque a mí me pasaba esto de que sentía que tocaba y era muy bueno tocando un tema, y después tocaba otro tema y no era tan bueno tocando. Yeah. ¿De otro Sí. estilo? O de repente con otros acordes, ¿cachai? Entonces, soy muy bueno haciendo este solo, pero esto que estoy tocando aquí no lo puedo llevar a la otra. Y entonces algo me falta. No estoy estudiando bien. Quizás me aprendí de memoria el solo. Yeah. Entonces no estoy aprendiendo realmente. En ese solo me defiendo a toda raja. Pero cambio otras cosas y otro estilo y ya no es lo mismo. Entonces no estoy estudiando bien. Y ahí empezaba a cachar cómo estudiar bien para que lo que aprendiste en un solo, yo ya tenía eso de tocar el lick y esperar que alguna canción ojalá tenga ese mismo acorde para tocar ese lick. ¿Cachai? Y no se trata de eso, pues se trata de ver los ingredientes. Entender, claro. Sí, pues, ¿cachai? Y eso, así después te pasan una canción con otro tempo, con otro acorde, y tú podías hacer... Defenderte. Sí, pues. Y eso lo empecé a estudiar, ¿cachai? Y eso lo empecé a clasificar. Y ahí me empecé a obsesionar con el estudio, más con el estudio como de por qué funcionan las cosas, para enseñarle mejor al alumno, para que el alumno no se vaya decepcionado de que realmente no le está funcionando, porque pasa mucho eso de que un guitarrista bueno
le puede decir lo que él piensa, pero no es lo que al otro le sirve. Claro. Porque son condiciones distintas. Sí. Yo no le puedo estar diciendo a un alumno que tiene 2-3 horas a la semana que lo piense de tal forma, porque es como el meme de DiCaprio cuando dice, no, a una mujer tenéis que hablarle nomás. Ah, y claro. siempre me resulta. Y tiene el skill legendario. Claro. Entonces no podéis decir, no, piensa en esta escala y déjate fluir, cierra los ojos nomás, ¿cachai? Claro. No podí, no. Tiene que haber un paso a paso construido, que quizás tú lo construiste y los grandes guitarristas que quizás no tienen habilidades para las clases, de repente no construyen el paso a paso porque ellos ya les sale. Entonces no se dan cuenta de las cosas que están haciendo inconsciente. Y en eso me quise especializar para empezar a hacer clases y tener más alumnos, ¿cachai? Sí, perdona, porque realmente tu método es muy especial, porque a mí me han llegado muchos comentarios de que toman clases contigo y utilizan tu método y realmente les ha servido. Porque a mí me llegan muchos mensajes, tío, recomiéndeme un profe porque quiero sonar como él. Y claro, yo le digo, pero él da clases, toma clases con él, pero no son capaces a veces de transmitir como su lenguaje, porque al final son años de estudio. Y también hay gente que tampoco tiene la vocación para enseñarle a otra persona o transmitirle ese conocimiento. O el tiempo. Y claro, también las expectativas del alumno. Pues no todos quieren, algunos quieren subirse qué sé yo, a un barcito el fin de semana, otros quieren progresar, otros es la terapia, relajarse, la guitarra. Sí. Entonces, sí pasa harto eso de que dicen, yo quiero sonar como este guitarrista chileno. Sí. Quiero sonar como este guitarrista, me mandan en el Instagram, oye, pero él hace clase. Yo mismo les digo, pero él hace clase. E intenté con él, pero no lo logré, ¿cachai? Entonces, entretenido eso de que vengan a tomar clases para que le enseñe lo que hacen otras personas que también hacen clases, pero que no le pueden enseñar tan bien, ¿cachai? Y es que ha mejorado harto, pues. Antes yo dictaba la clase y el alumno llegaba a tomar apuntes, ¿cachai? Después yo les preparaba bloc de notas, después les preparaba PDF y después ya cosas mucho más animaciones. Todo con animaciones ahora. Entonces eso hace que el alumno retenga, que pueda repetir, ¿cachai? Y que esto de repente de recibir información en directo hace que a uno se le pasen cosas todo el rato. Uno está tratando de enseñarle a una persona y la persona está full tratando de recibir. Y imagínate que tuvo un día medio cansador y está pensando en otro problema y al alumno le encantaría pausarte y tenerte ahí para 2 horas más. Eso no se puede hacer en directo, ¿cachai? No. Y tiene que venir la otra semana a volver a repasar lo que le estaba ahí tratando de decir. Entonces, como fui pensando en todas esas cosas para que un alumno tenga buenos resultados semana a semana. Y es genial cómo llegan los mensajes, los testimonios. Así, yo tengo un WhatsApp solo de clase y un WhatsApp para los amigos, ¿cachai? Y ahí al WhatsApp de clase, puta, es emocionante leer todo eso. Pero de los que más se repiten es como, lleva 20 años tratando de entender esto y con una clase me la dejaste clara, ¿sí? ¿Cachai? Entonces eso es bonito y eso me empezó a gustar, a recibir ese feedback. Creo que recibía feedback y cariño más positivo de eso que cuando yo tocaba guitarra. ¿Cachai? Que eso como que te impresiona a la gente, igual te escribe y te devuelve. Hay personas súper que me dicen que veían los videos cuando subía los covers de anime a YouTube, ¿cachai? Y que les marqué como su adolescencia, ¿cachai? Escuchando eso, pero lo que se te devuelve en clase es como mucho más lo otro fuerte. es más como del ego que te sube un poco. Sí, pues como que tiene que ver con eso igual, porque todos ven que tocáis bacán y te dicen que tocáis bacán. Claro. Pero lo otro es como que le cambiaste la vida, ¿cachai? Exacto, claro, Y es como algo mucho más profundo, sí. Cuéntanos un poco de este método de enseñanza. Mira, como te decía, yo empecé haciendo ahí mejoras, llegué a las animaciones y empecé a trabajar con equipo ya cuando yo hacía clase en directo y llegué a tener 50 alumnos. Entonces, 50 alumnos en directo, así, hasta trabajar sábado y domingo, que era cosa que yo hacía normalmente. Pero después empecé a tener problemas con, no puedo, me podéis cambiar de hora. Están 50 alumnos, no puedo estar moviendo. Entonces, pero no te preocupes, te grabo un video. Te grabo un video con lo que vaya a ver. Y de repente empecé a grabarle video a todos, cada uno. Empecé a juntar, tenía un bloque. Y de repente un video le sirvió para 5 personas. Porque las 5 personas iban pasando por eso mismo.
No es que le tiré un video así como, ve esto, igual te va a servir, sino que están pasando por lo mismo. Entonces empecé a hacer una semana libre para mí. Hago clase en directo a las 50 personas, una semana libre para grabar videos de todo lo que... Yeah. Y así, en la semana libre, unos 6 meses, ya 6 semanas libres grabando videos, que era como hacer, en vez de hacer 8 o 10 horas de clase al día, hacía 10, 8 videos al día. Y empecé a juntar todo lo que sabía. Y ahí empecé ya semana por medio, a cambiarme para mejorar el material. Porque ahí tú, ¿cachai? Pues con esto de las cámaras, de las luces, hay un mundo también y se pueden hacer mejoras que hacen que se reciba mejor cuando está en buena calidad. Seguro. Y ahí empecé a mejorar y empecé a estudiar ya otro tipo de cosas. No tenía nada que ver con la guitarra. Que la iluminación, que la cámara, que el ángulo, que el foco, programa, la calidad, el Full HD, con cuál programa puedo pintar las pelotitas que voy a ir poniendo y en eso. Y por suerte eso me dio posibilidad de seguir estudiando, que es algo que no podía hacer cuando tenía 50 alumnos. Entonces eso de alguna forma igual perjudicaba al alumno, que yo no pudiese seguir actualizándome. Entonces empecé a dejar tiempo libre y le enviaba videos. Una semana video, una semana clase. Una semana video, una semana clase. Y así fue armando hasta que me convertí ya en ahora que trabajo con un equipo de 5 personas y sigo estudiando y sigo preocupándome de que el alumno aprenda a través de mejorar las clases, en de que un alumno está pidiendo otra cosa distinta que yo no tengo, voy a estudiar eso y voy a hacer videos sobre eso. Y ahí hasta ahora ya tengo, no puedo decir tengo el tiempo libre, tengo el tiempo para seguir trabajando en las mejoras mientras lo mecánico se está delegando, ¿cachai? ¿Y tus clases se las recomiendas a alguien que esté empezando, a alguien que esté más avanzado? ¿Cuál es el abanico de estudiantes que Eso es lo genial, de que está pensado para que una persona que viene recién tocando pueda aprender y también para que un profe de Pro Jazz venga a estudiar, ¿cachai? Yeah. De hecho lo digo porque ha pasado, ¿cachai? Personas que hacen clases que vienen a ver, quizás no a aprender algo tan nuevo que algo que ellos dominan, pero a ver cómo se enseña acá, ¿cachai? ¿Por qué da buenos resultados? Yeah. Entonces es versátil y además que cada uno tiene su ritmo, ¿cachai? Como... Eso yo creo que es lo clave, ¿no? Sí, porque de repente uno toma clases con un profe y sabéis que todos los martes a las 7 tenéis clases y de repente no tenéis tiempo para preparar la clase o hacer las tareas. En cambio acá como son videos, tú puedes ir pausando, sí, puedes ir... sí, el repaso, sí, ¿no? Hay muchas ventajas, que de eso me preocupé, como de que no sea como un pensamiento de quiero tener más alumnos, ¿qué hago? ¿Cachai? Sino que quiero que el alumno logre hitos importantes en cada clase. No que tenga que estudiar un montón de clases para sentirse bien, sino que cada clase que vea es una sensación de bienestar consigo mismo, ¿cachai? Y eso se fue dando y ahora clases para todo el mundo, para todos los continentes. Qué bueno. Sí. No, y Oye, también, pareciera que te estoy vendiendo clases, pero hazme la idea que... Inscríbase, aquí abajo está el link, código de descuento. No, pero lo bueno es que también te permite tener como cupos. Sí. Porque sí. si tú estás haciendo clases, el día tiene ciertas horas. Sí. Entonces, sí. te felicito por darte como armar esta forma de delegar también. Claro. Esto. Porque si no... Y trabajan puros capos así. Yeah. Cosas que yo no podría ya haber hecho solo. Y cosas también de discutir con alguien, también de que alguien te critique lo que tú proponís. Eso también es clave para mejorar. Sí, porque si no tenés solo tu punto de vista. En cambio yo propongo, esto es una idea, yo lo explicaría así. A ver, y nos reunimos con los alumnos, con los profes a ver cuál es la mejor forma. ¿Pintamos esto en rojo o lo dejamos en verde? ¿Le ponemos la información de intervalo o le ponemos la información de nota? ¿Cachai? Todo es ya decidido con más cabeza y eso siempre aporta. Oye, Paolo, ¿hay algún alumno que tú digáis aquí hay un erudito de la guitarra? Mira, hay dos cabros jóvenes que son buenos, son súper buenos. El Franco, que se fue a vivir a Canadá, que él llegó con un caso que tenía algunas notas en su cabeza. Me refiero a sin referencia. Por ejemplo, yo canto la, pienso en esto, la, y le achuntaré o no, le achuntaré. Eso se llama memoria de tono, lo dice Rick Beato.
yo no tengo oído absoluto. Si tú después me empezás a tirar una nota seguida de esta, yo la puedo medir. Pero a la primera la achunté sin referencia. Pero no es que tenga todas las notas sin referencia. Ya. La guitarra, de tanto afinarla, tú tienes algunas cuerdas al aire. Sí, Entonces claro. tienes algunas notas. Pero si me dicen, estoy haciendo otra cosa, estoy comiendo y de repente canto un do sostenido, yo no te canto un do sostenido. Podría pensar y voy a errar entre do y do sostenido. Pero hay personas que tienen esta habilidad de distinguir un do de un do sostenido sin referencia siempre. Y eso es el oído absoluto. Pasa que Franco llegó con esto de tener alguna nota igual que yo. Yo siempre le he achunto al la, por eso te lo dije. Ahora le puedo achuntar al mi. Y ahí al resto de la guitarra y nota que me di, ya le achunté porque me voy midiendo la anterior. Eso se llama oído relativo. ¿Ya? Y el Franco tenía esto de tener algunas notas, pero no las tenía todas. Y yo le preguntaba y erraba. Le preguntaba otra y erraba. Entonces no tenía el oído absoluto. El oído absoluto no es que o lo desarrolláis antes de los 6 años o no lo desarrolláis. ¿No es algo que uno nace con? Dicen también que hay teorías de que uno nace y que por genética también puede ser, pero hay un desarrollo, hay una poda neuronal que se acaba a los 6 meses. Y si tú tenés como algún tipo de... 6 meses después de, obviamente... Sí, empieza durante... ¿Dije 6 meses? Sí. Me equivoqué, 6 años. 6 años. 6 años. Si tú tenés como esto de que en la casa esté sonando una guitarra, de que tengáis algún tipo de... empecé a tararear canciones, que la mamá canta, tú podías adquirir un oído absoluto porque estáis aprendiendo cosas sin darte cuenta. Pero tenéis que empezar a trabajarlo en cuanto a cómo se llama cada nota, ponerle nombre para que ¿cómo se llama? El niño tenga la posibilidad de clasificar esas cosas y retenerlas antes de los 6 años. Pero ahí, ya, igual hay casos extraños de alguien que se pega en la cabeza, ¿cachai? Y tiene oído absoluto de repente. Pero el Franco pasó esto de que él no tenía oído absoluto, pero sí tenía algunas notas. Y con el trabajo que hacíamos, él empezó a tener más velocidad. Y de repente no se equivocaba. Solo le faltaban los sostenidos. Entonces, ¿qué hacía él? Para cantar un la sostenido, cantaba un la y lo subía a un semitono rapidito. Y cada vez más rápido. Y hasta ahora parece que la última vez me dijo que ya lo hacía directo. ¿Cachai? Y él tiene un oído increíble. Que empezamos a trabajar de intervalos de 2 notas, acordes de 3 notas, acordes tétradas, acordes con tensiones. Y ya el Franco agarró como un nivel que él igual es obsesivo. Como que si no podía, se iba después de una clase, el loco era capaz de llorar porque no le estaba saliendo y a la otra semana llega así, cuático. Le gustaba el desafío y no aceptaba que él no pudiese hacerlo. Entonces empezó a progresar y después en la guitarra se ubicaba. No era que solo el oído y el talento, sino que estudiaba, sabía cómo se llamaban los modos, los podía reconocer, al piano podía visualizar, porque normalmente yo les pregunto a los alumnos qué quería, como la enseñanza en mástil, la enseñanza en piano, la enseñanza auditiva, y él las quería todas. Entonces, no, quedó como en 3 años, quedó cuático. Mira. Ese cabro, yo le tengo harta fe. Y hay otro, el Dani, de un pueblo gualañé, igual. Él venía ya con habilidades de que tocaba zampoña, tocaba los instrumentos andinos, el charango es su fuerte, tocaba guitarra, ahora está con el piano, tocaba quena, quenacho, y él, yo diría que él ya venía listo. Entonces a él, claro, le empezamos a ordenar la cabeza con ciertos conocimientos y todavía está el Dani, que debe llevar unos 2 años. Y a él también le tengo mucha fe. El otro día se subió a tocar con Iyapu y tocó como la canción más difícil, el solo de charango, y lo hizo así. ¿Cuánto? Tenía unos 8 o 9 años. Así. No, te creo. Increíble también. Uy, increíble. Sí. Oye, Paolo, ¿qué música estás escuchando actualmente? Mira, fuera de talla, yo estoy escuchando Mazapán porque tuve una hija hace poquito y ya como que música nueva no estoy escuchando, pero sí cuando me mandan alumnos, cosas... escúchate el Tiny Desk de Catriel, por ejemplo, ya. Me gustó, ¿cachai? Bueno, interesante. ¿Sí? Hace poquito sacaron algo nuevo también. Y ahí como que estoy sacando que ya no es como de escuchar el disco completo, es como escuchar la canción específica. Pero nada tanto como... Ya perdí como eso de investigar tanto la música nueva. Oye, ¿tu guitarrista favorito?
¿O el que más te marcó? Puta, yo siempre quise convertirme en mi propio guitarrista favorito. Ya. Y, y lo que yo buscaba en un guitarrista era que fuera versátil. Un Ya. guitarrista que... no- porque en Chile hay tremendo guitarrista. Si tú te vas a la improvisación, hay un especialista en improvisación que es, ¿cachai? Mm, Si tú te vas al neo soul, hay un cabro que toca bien neo soul. Si tú mm, te vas a los boleros, hay cabros que tocan bien boleros. Y a mí, mi guitarrista favorito tiene que saber todo eso, ya. ¿cachai? Y tiene que tener buena paila, y tiene que ser capaz de tocar las canciones tal cual como son, pero también tener creatividad para hacer arreglos, ¿cachai? Entonces siempre mi sueño fue yo convertirme en mi guitarrista favorito y creo que lo logré alguna vez. Ahora yo siento que fuera de training y ensayo, no ensayo en realidad, solo voy con Mm, Petinelli y sé que hay un ensayo antes de tocar, ya. de tocar, me preparo para eso, pero ya no me exijo como guitarrista, como que ya dejé eso de lado, pero yo siento que alguna vez me convertí en eso que quería hacer. Mira, ya. ¿Ya? Pero si tú me mencionáis influencias, no te podría decir un guitarrista favorito, pero te podría mencionar un montón de guitarristas que conozco, incluso chilenos de cada ámbito, Mm, donde yo armaría el guitarrista favorito como juntándolo a todo y fusionándolo. ya. ¿Cachai? Oye, Paolo, ¿planes para hacer nueva música? No, yo estoy concentrado full en las clases. Al Ya. menos 2 años más para tratar de hacer el mejor producto posible para afuera. Yo quiero calidad Buenísimo. mundial. Eso. Y no, quizás después venga un disco. Me gustaría seguir. De hecho, le he dicho que no a muchas bandas y solo me he quedado con Petinelli por algo que, como más de corazón, ¿cachai? Mm, De que es música que me gustaba, de hacerme feliz como al niño que llevo dentro. Y yo soy feliz ahora haciendo clases. mortal, mortal. Esa es mi onda ahora. Paolo Murillo, vámonos con algo, Paolo. ¿Qué puede ¿Tocar ser? alguna cosilla? Paolo, ¿qué le pudieras recomendar a alguien que está empezando a tocar guitarra? Que has tenido más de 1000 alumnos. Que se crea, que se crea el cuento en el sentido de que todos somos capaces, de que nadie nació sabiendo trucos. Obviamente van a haber personas que nacieron en un lugar más privilegiado, que pueden comprar instrumentos quizás, que de repente tuvieron la ayuda de nacer con un familiar que ya está arriba, Mm, pero que uno puede llegar a cualquier lugar. Así que si eres joven, sobre todo, tenés menos de 20 años, no te achaquís por cosas que no existen. mm, Ya, créetela y juégatela porque todos podemos practicar, ¿cachai? Todos tenemos las mismas 24 horas y tenemos que saber distribuirlas nomás según lo que nosotros queramos hacer. Pablo, si alguien te quiere contactar para clases, ingresar a tu academia, ¿no es cierto? ¿Sí? Digámoslo así. ¿Cómo lo pueden hacer? O por Instagram yo siempre estoy respondiendo ahí, sale la información también. Los mensajes por Instagram creo que son los que más van llegando, ahí después te derivo al WhatsApp y ahí siempre se hace una reunión para ver cuáles son los objetivos de cada uno. Eso. No tiene que ser de Chile, colega, puede ser de cualquier parte del mundo. Agradecemos a Paolo por su tiempo. Gracias, compadre. Puta, yo encantado, me encanta la gente apasionada, tú igual eres apasionado por algo Sí, que pues, está dentro de la música y para mí siempre es genial rodearme de ese tipo de personas, así que encantado. el honor es todo mío. Muchas gracias, compadre. Gracias a todos los colegas que se quedaron viendo hasta el final. Van a seguir a Paolo en todas las redes. Síganme a mí, Guitar-Express. Y nos vemos en un próximo video review. Chao, chao.